No deberías estar aquí. Soy arqueólogo, o mejor dicho, soy licenciado en arqueología. Terminé mis estudios el año pasado y desde entonces he estado intentando realizar un curso de posgrado. Es un campo competitivo, con pocas posiciones abiertas. Perdí mi oportunidad por poco el verano pasado y he estado trabajando en un banco mientras solicito más puestos. Estudié en la Universidad Inglesa, especializándome en el asentamiento sajón de Gran Bretaña, en el siglo IV. El mes pasado uno de mis profesores, a quien llamaré Sharon, me envió un correo electrónico. Alguien había encontrado un posible nuevo acuerdo. No diré exactamente dónde, pero está más al oeste que cualquier pueblo sajón conocido hasta ahora. Llevaba algún tiempo excavando y necesitaba ayuda con el trabajo. Tenía miedo de dejar el banco con tan poca antelación. Pero cuando ella insinuó que una financiación adicional para la excavación podría conducir a la apertura de un puesto de posgrado, dejé de preocuparme por mi referencia del banco. Así que en la mañana siguiente estaba en un tren con poco más que ropa abrigada, un saco de dormir y una computadora portátil. A la hora del almuerzo, llegué a la estación. Sharon me recogió y nos dirigimos al sitio. Inglaterra está muy desarrollada y nunca está a más de unos pocos kilómetros de al menos un pequeño pueblo. Así que el hecho de que condujéramos fuera de la carretera en el jeep durante casi media hora fue bastante notable. Aparentemente, algunos exploradores habían estado en un viaje de senderismo y encontraron una pared casi enterrada. Este tipo de cosas deben suceder todo el tiempo. Pero esta vez se lo habían mencionado a su jefe de exploración, quien era historiador y se interesó, lo que eventualmente llevó a que la universidad se involucrara. Cuando llegué allí, la excavación ya llevaba un tiempo en marcha. Los contornos de varios edificios eran visibles y estimé que el asentamiento habría albergado a unas 30 personas. Sharon me ayudó a montar mi tienda y luego me dio un recorrido por el sitio. Éramos 5 en total en el lugar. No tenía ningún trabajo específico, pero sospechaba que principalmente iba a ser trabajo físico. Sharon tenía 20 años de experiencia conmigo y como líder del sitio sería responsable de redactar los informes. La universidad estaba pasando por una campaña de eficiencia y ella tenía que representar informes diarios para justificar los gastos de la excavación. Mark y Penny eran estudiantes universitarios y Justin era un chico de 18 años que se tomaba un año sabático, por lo que, como la segunda persona con mayor antigüedad allí, yo también estaba a cargo de la documentación. Éramos un grupo muy joven y solo Sharon y yo recibíamos alguna remuneración por el trabajo. Si probábamos que el sitio merecía financiación adicional antes de que Justin, Penny y Mark tuvieran que regresar a casa, sin duda arqueólogos más que experimentados ocuparían su lugar. Así que era muy consciente de que tenía un tiempo limitado para demostrar mi valía. Era octubre y cuando me instalé, la luz se estaba apagando rápidamente. Pero deseoso de familiarizarme con el sitio, pasé la última hora del día estudiando el diseño, dibujando y tomando medidas. Dado mi conocimiento de asentamientos similares, hice algunas predicciones sobre la extensión del sitio, donde podríamos encontrar más edificios. A juzgar por el resto de la arquitectura, supuse que el asentamiento podría ser postcristiano,
y estimé posibles ubicaciones para una iglesia. Pasé los siguientes 2 días buscando la iglesia. Dada la falta de financiación, teníamos un equipo muy limitado, pero tenía razón sobre la ubicación. Al tercer día descubrí parte de un muro de piedra, un fuerte indicador de una iglesia, y pedí a Justin y a Penny que me ayudaran a descubrir la forma. 2 días después lo encontré. Justin estaba ayudando a Sharon y a Mark. Estaba almorzando, así que yo estaba trabajando solo. Descubrieron el piso de la iglesia. Mientras raspaba lentamente la tierra con mi paleta, vi un toque de naranja. Saqué mi cepillo y limpié cuidadosamente el área para encontrar lo que parecía un hilo naranja, enterrado en el suelo en ambos extremos. Esto me preocupó, aunque en ese momento no por las razones correctas. El hilo naranja estaba lejos de ser algo que yo asociara con los sajones. Llamé a Penny, porque sabía que tenía interés en los textiles sajones. Estuvo de acuerdo en que esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Lo más probable es que el sitio hubiera sido contaminado recientemente, pero no podíamos estar seguros. Así que Penny y yo cepillamos el área para revelar más. A cabo de 1 hora habíamos descubierto una red de hilos de aproximadamente medio metro de diámetro. Corrían por el suelo siguiendo un patrón orgánico, como micelios de hongos. Un hilo había quedado lo suficientemente descubierto como para que Penny pusiera el dedo debajo y lo levantara. Antes de que pudiera detenerla, el hilo se rompió. Rápidamente se convirtió en polvo, lo que provocó que me picara la nariz y que Penny estornudara. La reprendí por su descuido y luego acordamos en cubrirlo. Era tarde y no queríamos que la humedad afectara la zona. Nuestro limitado presupuesto ni siquiera nos había proporcionado un refugio para la excavación, así que simplemente colocamos una lámina de poliestireno sobre el área y la cargamos con piedras. Sharon no sabía más que nosotros sobre el problema origen de los hilos naranjas. Tomó algunas fotos y nos dijo que no las tocáramos hasta que algunos de sus colegas tuvieran la oportunidad de revisarlas. Y con la puesta del sol y Sharon escribiendo su informe diario, el resto de nosotros tomamos un par de cervezas y nos dispusimos a dormir. Me desperté alrededor de las 6 de la mañana, con el sonido de los motores de los automóviles. Me puse los zapatos y el abrigo y salí arrastrándome de la tienda. Sharon y Mark ya estaban levantados, observando cómo 4 carros negros se detenían y aparcaban junto al campamento. Un hombre con un elegante traje negro salió del primer coche y exigió brevemente hablar con el líder del proyecto. Él y Sharon se alejaron y comenzaron a hablar. No pude entender mucho, pero escuché a Sharon alzar la voz para discutir algunas cosas. Los demás ya estaban fuera de sus tiendas y pasamos como unos 15 minutos haciendo conjeturas descabelladas hasta que Sharon y el del traje regresaron. Sharon nos dijo que el proyecto había terminado y que teníamos que empacar nuestras tiendas e irnos de inmediato. Por supuesto que discutimos. Esta excavación podría ser mi carrera, y además Penny y yo estábamos muy interesados en aprender más sobre los hilos naranjas. No había manera de que estos intrusos tuvieran la más mínima idea sobre arqueología, y sin duda arruinarían el sitio si les dejaran solos con él. Pero solo en media hora habíamos empacado nuestras cosas y estábamos en nuestros autos. Durante todo el tiempo nadie más salió de los autos negros. Nos fuimos y Sharon me llevó de regreso a casa.
Esa noche estaba de mal humor. No había complacido a mi superior inmediato en el banco cuando renuncié sin previo aviso, así que dudaba que me aceptaran de nuevo. Y parecía que mi oportunidad de obtener un doctorado se había acabado. Pero por la mañana, mientras me dispuse a buscar trabajo, recibí una llamada telefónica. Sharon quería que los 5 siguiéramos trabajando. Es posible que nos hayan expulsado del sitio de excavación, pero no pudieron impedir revisar lo que habíamos encontrado hasta ahora. Así que el lunes me encontré con Sharon, Mark y Penny en una cafetería de la universidad. Al parecer, Justin había hecho otros planes. Entre bocetos, medidas, notas y fotografías, habíamos recopilado bastantes datos y probablemente nos llevaría un par de semanas revisarlos todos. Sharon trabajó con Penny en el mapeo detallado del sitio y yo trabajé con Mark en una revisión bibliográfica de sitios comparables. Pero a medida que avanzaba el día, comencé a sentir una desconfianza inexplicable hacia Mark. Me llevaba muy bien con él en el lugar, pero ahora se sentía mal, de alguna manera. Cuanto más lo miraba, más incómodo me sentía, como si estar en la misma habitación fuera peligroso, aunque no podía identificarlo. El día siguiente no alivió mis sentimientos. Algo parecía estar mal. No la vibra del tipo espeluznante que tengo en algunos hombros, sino más bien la sensación de que estaba planeando algo nefasto. Se lo confié a Penny mientras tomábamos un café durante el almuerzo, y ella confesó que Sharon le había dado una sensación similar. El miércoles me sentía un poco mal, pero podía entrar cuando nos reuniéramos los 4. Mark me preguntó si me encontraba bien. Normalmente no comentaría esto, pero la forma en que Mark lo dijo me pareció muy acusatorio. Sharon dijo que debería trabajar desde casa. Miré a Penny, quien simplemente se encogió de hombros. Estaba Mark y Sharon planeando algo. Para ser sincero, Mark y Sharon tenían peor aspecto que yo, pálidos tal vez, y su postura parecía vagamente amenazadora. No quería dejarlos sin supervisión e insistí en que estaba bien para continuar. Antes de ponerme a trabajar, logré encontrar a Penny sola frente a la máquina de café. ¿Te veo bien? Sí, tal vez un poco cansada. Yo no. Pensé que estaban fuera de servicio allí atrás. No confío en ellos. ¿Puedes vigilar a Sharon? Claro, en realidad iba a decirte lo mismo. A ver si Mark está actuando raro. Podemos ponernos al día durante el almuerzo. Encontré a Mark en la oficina libre que estábamos usando, con los papeles ya listos. Cuando nos pusimos a trabajar, estudié a Mark y noté su expresión y postura. Nuevamente fue sutil, pero definitivamente había algo que no estaba bien. Capté sus ojos castaños oscuros y por un instante parecieron destellar de color naranja. Entonces de repente exploté. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Respondí con calma. ¿Has estado mirándome toda la mañana? ¿Tienes algo que decir? No, ¿qué podría decir? Yo solo... Mira, si quieres decirme algo, dímelo. Estaba asombrado. ¿Qué creía que estaba pasando? Yo... no tenía idea de qué hacer. Deberíamos simplemente... Miré mis papeles. Empecé a recopilar las citas, pero apenas las había enumerado todas cuando Mark dijo que iba a almorzar. No podía ser las 10 todavía, pero cuando miré mi teléfono eran las 2:30. Eché un vistazo al trabajo de Mark y había trabajado al menos 3 horas.
Me sentí un poco mal, claro, pero ¿cómo había perdido 2 horas? Mark se levantó y se fue. Podría haber seguido, pero Penny había aceptado quedar para almorzar, así que me dirigí a la cafetería y la encontré sentada sola. Tomé un sándwich y agua y me uní a ella. Entonces, Comenzó Penny en voz baja y conspiradora. ¿hay algo que informar? Le conté el arrebato, la extraña conversación, el extraño lenguaje corporal. Casi no mencioné el destello naranja que había visto, o creí haber visto, en los ojos de Mark. Pero cuando lo hice, Penny se quedó sin aliento. Yo también vi eso. ¿En Mark? No, en Sharon. Vaya, está bien, eso es raro. ¿Algunas ideas? Bueno, no iba a decirlo, pensé que era mi imaginación. Pero Penny se acercó y bajó la voz aún más. ¿Recuerdas los hilos que encontramos en la excavación? Por supuesto, ellos... De repente me di cuenta de lo que quería decir. Eran del mismo color naranja, ¿no? ¿Qué significa? No lo sé, respondí. Pero tengo una idea. Nos vemos a las 5. No me siento bien quedándome aquí con Sharon. Dile que, después de todo, has decidido volver a casa y te inventaré alguna excusa. ¿Por qué no nos encontramos en mi residencia? Está a solo 10 minutos de aquí. Así que Penny y yo salimos temprano del departamento. Penny tenía una habitación individual en su residencia, incluso más pequeña que la mía anterior, y despejamos todo el espacio que pudimos en su pequeño escritorio. Me ofreció un café, pero yo no tenía ganas, ni ella tampoco. El café de esta mañana había tenido un sabor muy amargo, así que con un vaso de agua cada uno y unos cuadernos empezamos a escribir todo lo que sabíamos. ¿Qué es Cordyceps? Penny había echado un vistazo a mis notas antes de que estuviera lista para comparar. Le expliqué lo que sabía. Es un hongo, infecta a las hormigas y controla su cerebro. Los lleva a algún lugar más adecuado para que crezca el hongo y los come lentamente, convirtiendo su cuerpo en más de sí mismo. Penny parecía disgustada por un momento y luego se dio cuenta de qué me refería. Los hilos naranjas del sitio de excavación, que probablemente eran micelios, habían infectado a Sharon y a Mark. Penny abrió su computadora portátil y buscó en Google Cordyceps. Me equivoqué en algunas cosas, pero el principio básico era correcto. ¿Crees que eso fue lo que fue? Pues no, Cordyceps no. Eso solo infecta a las hormigas, pero algo parecido. Supongo que algo que pueda controlar a los humanos tendría que ser más complejo. Bueno, ambos vimos el naranja en sus ojos. Los ojos son parte de tu cerebro, más o menos. Supongo que eso explicaría su extraño comportamiento, ¿verdad? Hablamos de eso durante mucho tiempo, intercambiando teorías entre nosotros. Algo que pudiera infectar el complejo cerebro de un ser humano. Bueno, tendría que ser más sofisticado. Los agentes del gobierno que habían cerrado nuestro sitio de excavación habían llegado muy rápido. Ya debían saber sobre el hongo, pero no sobre ese sitio. Entonces debe haber otros sitios. Podrían estar conectados entre sí, operando como una red neuronal en todo el país, incluso en todo el planeta. Un hongo inteligente, infectando huéspedes para lograr cualesquiera que sean sus objetivos. Nos dimos cuenta de que los agentes habían llegado demasiado tarde. No sé por qué no nos pusieron en cuarentena, pero no teníamos forma de contactarlos. Podríamos haber preguntado a Sharon.
pero sí, estaba lo suficientemente enferma. No nos ayudaría. Teníamos que hacer algo nosotros mismos. No recuerdo si fue Penny o yo quien lo dijo primero, pero acordamos de mala gana que era la única opción. Teníamos que detener la propagación de la infección. Nos sentamos hasta las altas horas de la noche, planeando nuestros próximos pasos. Y yo dormí en el piso de Penny. Me había ido a casa enfermo ese día, así que fingí estar enfermo y recogí el equipo que necesitábamos, excepto el auto. Penny le envió un mensaje de texto a su hermano, pidiéndole prestado el suyo, diciéndole que lo necesitaba para un proyecto universitario. A la mañana siguiente, Penny fue al departamento. Intenté convencerla de que no lo hiciera, pero ella insistió en que alguien debía vigilar la progresión de la enfermedad. Ella tenía razón, por supuesto. Pasé el día reuniendo suministros. Había sido más fácil esperar el coche, pero teníamos que ir rápido. Conocí a Penny esa tarde, algo aliviada de que estuviera bien, y su hermano dejó el auto. Quería quedarse y disfrutar de la vida universitaria por una noche, pero teníamos trabajo que hacer. Así que Penny puso una excusa poco entusiasta y tomó el último tren a casa. Revisamos nuestro equipo, repasamos el plan nuevamente y por segunda noche dormí en el piso de Penny. Al día siguiente fuimos a la universidad. Caminé mientras Penny conducía, para no llegar juntos y despertar sospechas. Esa mañana fue una de las horas más difíciles de mi vida, fingiendo ante Mark que todo era normal. Parecía diferente, algo retorcido, aunque nadie más que Penny y yo parecíamos notarlo. Sharon era igual. Llevamos a Sharon y a Mark a comer. Les dijimos que estábamos tan felices de ser parte de este proyecto. Queríamos recompensarlos. Nuestro regalo, dijimos. Sharon protestó, diciendo que debería ser ella quien pagaría por todos nosotros, pero finalmente aceptaron. Normalmente me gusta la comida mexicana, pero tenía un sabor ácido, como si los ingredientes se hubieran estropeado de alguna manera. Pero no estábamos allí por placer. Nuestro plan era arriesgado, pero funcionó. No explicaré qué era la droga ni cómo la obtuve, pero logré introducirla en la comida de Sharon y Mark sin que se dieran cuenta. Los mantuvimos allí, celebrando, durante aproximadamente una hora, tiempo suficiente para que la droga surtiera efecto. En ese momento, Sharon y Mark se sentían enfermos, y Penny se ofreció a llevarlos de regreso al departamento. Ella había dejado su coche en el aparcamiento del restaurante, y los ayudamos a subir el asiento trasero. Me senté en el asiento del pasajero y Penny empezó a conducir. Por supuesto que no íbamos a volver a la universidad. Condujimos aproximadamente media hora fuera de la ciudad, hasta una zona de matorrales, lejos de cualquier casa, y nos perdimos de la vista de la carretera principal. Penny fingió preocupación y sugirió a Sharon y a Mark que tal vez quisieran tomar un poco de aire fresco. Finalmente estuvieron de acuerdo y los ayudamos a bajar del auto. Luego volvimos al coche y recogimos los 2 martillos que habíamos comprado el día anterior, drogados como estaban. Todavía necesitábamos tomarlos por sorpresa. Golpeé a Mark 3 veces en la cabeza y Penny golpeó a Sharon 2 veces. Eso fue suficiente para detenerlos. No sé con certeza si estaban muertos en ese momento, pero estábamos seguros de que no había vuelta atrás.
Penny cubrió los asientos traseros con láminas de plástico, mientras yo hacía lo mejor que podía para asegurarme de que sus heridas no fueran obvias. Luego lo volvimos a meter al coche. Penny condujo durante 4 horas, mientras yo navegaba, y cuando empezó a caer la noche, llegamos a ese sitio de excavación maldito. Esperábamos que esta fuera la parte más difícil de nuestro plan, pero los agentes no estaban por ninguna parte. No tengo idea de por qué no. A pesar de que toda su aparente agresividad, no se dieran cuenta exactamente de qué se enfrentaban. La alternativa, que ellos mismos se hubieran infectado, era demasiado terrible para contemplarla. Aún así, hizo nuestra tarea mucho más fácil. Aparcamos lo más cerca que pudimos y arrastramos los cadáveres los 50 metros restantes para depositarlos en la iglesia en ruinas. Si estaban infectados, también lo estaría el suelo, y al menos podríamos contener la infección. Además, era probable que nadie encontrara los cuerpos durante meses, o tal vez años. Así que dejamos que Sharon y Mark se pudrieran en el suelo infectados y volvimos. Eran las 4 de la mañana cuando llegamos, y volvimos a la habitación de Penny. Nuestra tarea estaba hecha, o eso pensábamos. Lo celebramos con una botella de vino, pero el vino se había agrietado, así que lo abandonamos y optamos por agua. En ese momento era sábado por la mañana. Ninguno de los dos nos sentíamos bien, y pasamos la mayor parte del fin de semana en la pequeña cama de Penny, viendo Netflix. Decidimos entrar el lunes por la mañana, para no levantar sospechas y seguir trabajando en el informe arqueológico. En el transcurso de ese día, nos dimos cuenta de que habíamos actuado demasiado tarde. Otras personas en el departamento tenían expresiones extrañas, o venas teñidas de naranja en los ojos. Salimos a almorzar, cada uno con ensalada y agua, y nuestro camarero también parecía infectado. No entiendo por qué Penny y yo somos los únicos que podemos verlo, pero nuestra tarea ahora estaba clara. Lo hemos hecho antes y podemos hacerlo de nuevo. ¿Debemos hacerlo de nuevo? Debemos limpiar el mundo de este hongo, matando a los infectados y llevando los cuerpos a esa antigua iglesia sajona, antes de que no extienda más allá de nuestro control. Si aún no lo han hecho. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.